Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar otro texto de la unidad 2, que es el texto de Coiré, del libro Estudios de Historia del Pensamiento Científico. De este libro vamos a tomar 2 capítulos. El primero es Aristotelismo y Platonismo en la filosofía de la Edad Media. Y el segundo es Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII. Que ahí me di cuenta que hay un error en el programa, porque en el programa dice la Revolución Científica del siglo XVII. Bueno, antes de eso el capítulo dice Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII. Bueno, ustedes se preguntarán por qué Coiré, ¿no? Digo, venimos trabajando con Lacan hasta el momento. Hemos situado muchas cuestiones en Lacan, como es la diferencia entre los registros, la diferencia entre el yo y el sujeto, la diferencia entre el lenguaje y la palabra. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, cuestiones que pertenecen al registro imaginario o al registro simbólico, ¿no? En esta diferenciación. Y ahora aparece Coiré. Bueno, Coiré va a ser el autor que nos va a introducir en lo que tiene que ver con la ciencia. Si ustedes se acuerdan, yo a principio de año, cuando presenté la materia, les comentaba que a lo largo del año vamos a mantener esta tensión entre el psicoanálisis y la ciencia, ¿no? Esta relación de permanente tensión. Y va a ser Coiré quien va a permitirnos poder ir pensando en clave de ciencia. Bueno, justamente cuando hablamos de ciencia, ¿no? En esa relación entre el psicoanálisis y la ciencia, siempre nos referimos a la ciencia moderna. En ese sentido, Coiré va a hacer una distinción entre lo que él considera episteme antigua y ciencia moderna. Ya el hecho de pensar en dos términos diferentes nos da la pauta de que son cosas distintas, ¿no? Y lo que hace esa diferencia es la revolución científica del siglo XVII. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es anterior a la revolución científica del siglo XVII lo vamos a denominar episteme antigua, por más que el término antiguo tal vez nos sitúe en la antigüedad. No, digo, esto de episteme antigua también va a abarcar lo que fue la Edad Media, ¿no? Lo que fue la época medieval. Entonces, dijimos, episteme antigua, todo lo anterior a la revolución científica del siglo XVII, y ciencia moderna en lo que es posterior a la revolución científica del siglo XVII. Bueno, a ver, si ustedes recuerdan la clase Saber, Verdad y Opinión del seminario 2 de Lacan, que ya fue dada en el teórico, en esa clase, esa clase está muy relacionada con este tema, ténganla en mente todo el tiempo. En esa clase, Lacan define lo que es el episteme y dice que es un saber ligado por una coherencia formal, ¿no? Así que ya sabemos que episteme es en términos de saber, que tiene una coherencia determinada, ¿no? Él dice una coherencia formal. A partir de ahí es que podemos pensar ese episteme diferenciado de la ciencia, que bueno, hoy vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de ciencia moderna. Bueno, el primer capítulo que nos convoca es Aristotelismo y Platonismo en la Edad Media. Esto, en este capítulo, lo que Coiré quiere decir es que si bien el platonismo y el aristotelismo son propios de la antigüedad, ¿no? de la Grecia antigua, fueron, digamos, tomados también a la Edad Media, pero en clave de religión. Ustedes bien sabrán que la Edad Media es un periodo que se caracteriza por una fuerte influencia religiosa, ¿no? De todas las religiones, desde el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, y lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, incluso en términos educativos, va a seguir regida por estas cuestiones, que pudieron plantear estos pensadores en la antigüedad, pero va a ser transformada en términos religiosos. De hecho, vamos a poder situar en lo que tiene que ver con el cristianismo a un pensador que va a corresponder a cada uno de estos autores. Vamos a ubicar a Santo Tomás como quien va a impartir esa enseñanza de Aristóteles, y a San Agustín
como quien va a transmitir esa enseñanza de Platón, ¿no? Entonces, para Platón, San Agustín, para Aristóteles, Santo Tomás. Incluso, ¿no? Pensando en esto del lugar de la religión, el lugar de Dios en la Edad Media, con lo que empieza su capítulo Coiré, diciendo que en la antigüedad era posible hacerse la pregunta de cuántos dioses había, ¿no? Esta posibilidad de pensar en términos de politeístas. Lo que va a decir Coiré es que en la Edad Media se vuelve imposible hacerse esa pregunta, ya que esa respuesta está dada, hay un Dios, y lo que tratan de hacer a la Edad Media es poder responder por la existencia de ese Dios. Es decir, si bien ya se sabe que hay un Dios y ese Dios es único, ¿no? Es un monoteísmo, digamos, a lo que van a apuntar es a poder dar cuenta de esa existencia, ¿no? Entonces, es por eso que van a tener que hacer ciertas modificaciones a lo que fueron Platón y Aristóteles propiamente dichos. Por eso incluso podemos llegar a escuchar que se habla de un neoplatonismo, neoaristotelismo, ¿no? Bueno. Respecto a eso, es que lo que dice Coiré acá también es cómo fue la transmisión de esos dos pensadores. Lo que él va a decir es que estuvo en juego una cuestión de traducción, porque no fue fácil el acceso de estos textos. Entonces, primero los primeros años de la Edad Media se tiene un acceso a lo que fue Platón, y a partir del siglo XII se puede acceder a lo que fue Aristóteles, pero lo que dice es que esta enseñanza de Aristóteles fue muy cautivante, porque lo que va a decir, tomo esa cita porque me parece muy, muy clara, ¿no? Si la quieren ir a situar, está en la página 21 de este capítulo, y dice: la obra de Aristóteles forma una verdadera enciclopedia del saber humano. Excepto medicina y matemáticas, encontramos en ella de todo: lógica, física, astronomía, metafísica, ciencias naturales, psicología, ética, política. Bueno, esto ya es un punto interesante, ¿no? Esto cautivante que tuvo la enseñanza de Aristóteles cuando se pudo transmitir, cuando fue posible de ser traducida, y digamos, tuvo una extensión tal que llegó mucho a las escuelas. Dice también Coiré por el modo de escritura, que Aristóteles tiene escritos, a diferencia de Platón, que Platón tiene diálogos, ¿no? Si habrán tenido posibilidad de encontrarse con el diálogo del Menón, que es el que trabaja Lacan en Saber, Verdad y Opinión, o a lo largo de la carrera, si ya habrán podido leer algún otro diálogo de Platón, se habrán dado cuenta que esa estructura de diálogo es diferente a la del escrito, ¿no? Entonces lo que dice Coiré acá también es eso, ¿no? Que a veces la transmisión por medio del diálogo era un poco más dificultosa, y que los escritos de Aristóteles fueron más atrapantes, más convocantes. Bueno, pero lo que les quería marcar de esta cita en particular era esto, ¿no? De que era una verdadera enciclopedia del saber humano, que tenía de todos los ámbitos del saber, excepto medicina y matemáticas. Reparemos en esto, ¿no? Excepto matemáticas. Lo dejamos ahí, porque ahora después le vamos a dar una vuelta. Bueno, y entonces en este capítulo lo que va a hacer Coiré es puntualizar algunas cuestiones sobre Aristóteles y Platón que nos van a venir muy bien para repensarlas en función del próximo capítulo. Bueno, algunas las más importantes, que esto es a modo un poco de repaso, no voy a ser muy, muy puntillosa con esto, porque entiendo que ustedes ya tienen un recorrido sobre esto, ya lo han trabajado en alguna otra materia, así que a modo de repaso para recordar y poder tomar lo que nos interesa a nosotros en función del otro capítulo. Como bien saben, Platón hablaba en términos de mundo sensible y mundo inteligible, ¿no? Él separaba dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Él va a decir que el hombre tiene un alma, ¿no? Que es un alma, no solo que la tiene, sino que es un alma, y que esa alma está atravesando ese cuerpo en un momento determinado, pero, bueno, supongo que recordarán todo esto de la teoría de la reminiscencia, que esa alma recuerda, ¿no? Ya estuvo, digamos, hay un saber que ya lo tiene, que lo puede recordar. Justamente eso es lo que trabaja Lacan y Platón en el Menón.
vuelvan a esa verdadera opinión, ténganlo en cuenta. Bueno, entonces digo, como en esta distinción de los dos mundos, lo que hace Platón es darle un lugar de prioridad al alma, y también, por supuesto, va a hablar de Dios, ¿no? Va a hablar de Dios como la idea de bien, de perfección, y va a decir que, digamos, esa perfección también está muy ligada a las matemáticas. Y acá es la otra cita que les quiero marcar de este capítulo. En la página 28 dice: la idea de perfección, punto y seguir, estas las que constituyen el legítimo objeto del verdadero saber. Estas ideas son la idea de la perfección, la idea del número. Es hacia ellas donde debe dirigirse el pensamiento, apartándose del mundo que se ofrece a nuestros sentidos. El platónico se dirige siempre hacia las matemáticas, y el conocimiento matemático es siempre para él el propio modelo de saber, ¿no? Digo, acá, estas dos citas puntuales les quería marcar para hacer esa distinción. Platón toma las matemáticas, de hecho las ubica en este lugar de perfección, el número en el lugar de perfección, en el mundo de las ideas, ¿no? En este modelo de saber, y Aristóteles no le hace lugar a las matemáticas en su enseñanza, ¿no? En esto de que es una enciclopedia que tiene de todo menos de matemática. Bueno, en ese punto también Platón va a tomar esto que ubica como una frase de Sócrates que dice: conócete a ti mismo, en donde va a ubicar en el alma la posibilidad de ese autoconocimiento, ¿no? De que la verdad de Dios, esa perfección, eso que tiene que ver con el mundo de las ideas, habita en el alma, y que es un trabajo que hay que hacer con uno mismo, poder conocerse, ¿no? Poder conocer esa alma que habita, ¿no? Esa alma que se es. Entonces, lo que dice también es que ese alma posee un cuerpo, pero es independiente de él, ¿no? Que está en ese cuerpo con un tiempo determinado, que después el alma va a estar en otro cuerpo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de Platón que ustedes me imagino que ya conocen. Y en lo que tiene que ver con Aristóteles, va a decir que Aristóteles no diferencia estos dos mundos, no lee el mundo inteligible y el mundo sensible, sino que para él hay un único mundo, que es un mundo que está en movimiento, es un mundo móvil y cambiante. En ese sentido ya podemos, pesquisar que Aristóteles va a hablar en términos de movimiento, y en el mundo de cualidades sensibles, ¿no? Un mundo en el que se encuentra el hombre dice como una naturaleza entre tantas otras. Él va a hablar de la naturaleza, va a ubicar ahí, ¿no? Esto de lo permanente que hay en la naturaleza, en este mundo cambiante. Ya empezamos a escuchar, nociones de movimiento, cambio, permanencia. Y va a decir que el hombre tiene un alma también, pero que no es un alma, ¿no? Esa diferencia de Platón. El hombre tiene un alma, pero no es. Y va a denominar al hombre como un animal racional que está en el mundo, ¿no? Dice: es un animal racional inmortal, es una naturaleza entre las demás, está en el mundo. Bueno, en ese sentido también dice que el hombre es un ser mixto, que tiene alma y cuerpo, y que todos los actos del hombre deben ser conformes a esta naturaleza, ¿no? Digo, le da un lugar preponderante a la naturaleza, ¿no? A ver, eso me parece que es algo a distinguir entre Platón y Aristóteles, como Platón ubica tal vez cierta preponderancia en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, en donde se puede acceder a la idea de Dios, de bien, de perfección, del número, de las matemáticas, y Aristóteles va a ubicar este lugar preponderante en la naturaleza, ¿no? En el mundo, en donde se sitúa el hombre. Bueno, dice que el alma se conoce por razonamiento, y va a ubicar que esto que es el lugar de Dios, ¿no? Así como Platón ubicaba al Dios en el mundo de las ideas, en ese lugar de perfección y de bien, Aristóteles va a ubicar a Dios como primer motor inmóvil. ¿Qué quiere decir eso? Como el motor que es causa de los demás movimientos. Dice también que lo puede ubicar como causa o como fin último, ¿no? Como el causante de esos movimientos en términos de primer motor inmóvil, o como el fin al que
digamos, se dirigen esos movimientos. No nos olvidemos que esto está muy, muy mechado por estas cuestiones religiosas de la Edad Media, ¿no? Esto es lo que es la lectura que hicieron de Platón y Aristóteles en la Edad Media, y sobre todo lo que dice Coiré acá es que Santo Tomás va a hacer del dios de Aristóteles un dios creador, ¿no? En ese sentido de dios creador como primer motor inmóvil, quien inicia ese movimiento de los cuerpos, ¿no? Que están en constante movimiento, de los hombres en la naturaleza, ¿no? Y todas estas cuestiones. Bueno, eso a modo de resumen de este capítulo, Aristotelismo y Platonismo, que bueno, ya ustedes se van a encontrar con la lectura, como les digo, en algún punto es bastante repaso, cuestiones que ustedes ya saben, pero léanlos en clave de esta cuestión religiosa de la Edad Media, cómo se puede pensar la idea de Dios en todas esas situaciones, y no pierdan de vista este punto de la matemática, ¿no? Matemáticas sí en Platón, matemáticas no en Aristóteles, ¿no? Bueno, con esto ya podemos pasar al próximo capítulo, Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII. En el medio, les comento, ¿no? Se habrán dado cuenta por el número de página, en el medio de este libro hay otros capítulos, pero no, justamente en nuestra lectura nos interesa repensar cómo a partir del siglo XVII, de la modernidad, se volvieron a tomar cuestiones que tienen que ver con Platón y Aristóteles. Como bien dijimos, este aristotelismo fue cautivante en la Edad Media, a partir del siglo XII, con lo cual llegamos al siglo XVII, ¿no? A lo que fue la Revolución Científica, con un aristotelismo extendido, ¿no? En todos los lugares, en las escuelas, universidades, se enseñaba Aristóteles. O mejor dicho, un Aristóteles medieval. Entonces, ¿con qué contamos? ¿Con qué nociones contamos? Con la de naturaleza, con la de movimiento y con la de esta experiencia sensible, ¿no? Esta posibilidad de capturar la naturaleza mediante la experiencia sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que toda experiencia antecedía a la teoría. En la epistema antigua se puede pensar que, justamente lo que no se puede es pensar, ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero de hecho va a decir también Coiré al final de este capítulo que vamos a poder pensar con Galileo e imaginar con Aristóteles, justamente porque en la epistema antigua lo que se hacía era imaginar. A esto iba con lo que les quería explicar de esto de la experiencia sensible. Tenían muy en cuenta lo que era la observación, la experiencia, los sentidos, ¿no? Y a partir de ahí era posible pensar alguna teoría respecto del movimiento, ¿no? Bueno, respecto de muchos ejemplos que da Coiré en este capítulo, que son todos ejemplos de la experiencia, que se pueden, razonar, justamente no es razonar, no vamos a decir concebir a partir de la experiencia. La ruptura que Coiré sitúa acá se da a partir de la Revolución Científica del siglo XVII con dos pensadores, va a decir él, ¿no? Un físico y un filósofo, que son Galileo y Descartes. Acá lo que marca Coiré también es que esta revolución no se dio de un día para el otro, sino que significó un largo esfuerzo de pensamiento, y en ese largo esfuerzo de pensamiento va a situar a otros pensadores que fueron predecesores, digamos, le precedieron a Aristóteles y a Descartes, y que fueron necesarios para que esta epistema pueda ir tomando forma de ciencia moderna, ¿no? Para que se dé ese cambio de pensamiento, y sobre todo lo que dice Coiré, pensar en una nueva filosofía. Lo que sitúa acá Coiré es que para nosotros que somos modernos, tal vez es una obviedad, una evidencia pensar ciertas cosas, porque ya manejamos ciertos términos, ciertos conceptos, pero que en ese momento fueron una novedad, y sobre todo esta ruptura, fueron una revolución. Y que fue necesario poder pensar, razonar de otra manera para, estos experimentos, estos descubrimientos, ¿no? Y estas nuevas formas de pensamiento. Y dice que para eso se necesitó de una nueva filosofía.
Bueno, lo que va a situar acá Coiré es también, dice que para esta nueva filosofía, no para esta nueva forma de pensar, fue necesario abandonar algunas nociones e incorporar algunas nuevas. Bueno, lo más importante acá es que se abandona la vieja noción medieval del cosmos y se reemplaza por la nueva noción moderna de universo. Acá si quieren podemos leer un poco esta cita para que vayan siguiendo el texto de la página 181, que dice: implica sobre todo el abandono de la concepción clásica y medieval del cosmos, unidad cerrada de un todo cualitativamente determinado y jerárquicamente ordenado, en el que las partes diferentes que lo componen, a saber, el cielo y la tierra, están sujetas a leyes diferentes. Y sustitución por la de universo, es decir, por un conjunto abierto e indefinidamente extendido de ser, unido por la identidad de las leyes fundamentales que lo gobiernan. Él determina la fusión de la física celeste con la física terrestre, que permite a esta última utilizar y aplicar a sus problemas los problemas matemáticos hipotéticos deductivos. Bueno, ahí ya también Coiré nos da la pauta, ¿no?, de que estas dos concepciones distintas, las del cosmos y universo, tienen características distintas. Por un lado, el cosmos se caracteriza por ser cerrado, ¿no?, un todo ordenado, cualitativamente determinado, y el universo por ser abierto, infinito, ¿no?, siendo que el cosmos es finito. Y sobre todo lo que va a ubicar acá es esta diferencia de la legalidad de las leyes. Va a decir que en el cosmos eran diferentes las leyes de lo celeste y las leyes de lo terrestre, y en esta idea de universo dice que se fusionan, ¿no? Dice que hay una fusión de estos dos tipos de leyes, de la física celeste y de la física terrestre, ¿no? Y ya va a introducirnos esta idea de la posibilidad de pensar matemáticamente, los métodos matemáticos hipotéticos deductivos. ¿Qué quiere decir esto que ya nos adelanta acá Coiré? Que con la revolución científica del siglo XVII es posible empezar a pensar en términos matemáticos. Por eso yo le decía esto de pensar con Galileo, imaginar con Aristóteles. Dijimos que en la episteme antigua todo tenía que ver con los sentidos, con las cualidades sensibles, con lo que se puede comprobar por medio de los sentidos, ¿no?, con lo que se puede observar. Y en la ciencia moderna va a tener que ver con la posibilidad de matematizar todo eso. Acá Galileo va a decir que, si quieren vamos a buscarlo ya, esto es un adelantado, pero en las últimas páginas, dice: el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que va a hacer Galileo justamente es ubicar a la teoría anterior a la experiencia, e incluso sin la necesidad de recurrir a la experiencia para confirmar esa teoría, ¿no? Como yo les decía, los aristotélicos necesitaban de la experiencia, necesitaban de la comprobación sensible para poder dar cuenta de algo. Galileo va a decir que no, que ni siquiera necesita ir a comprobarlo mediante la experiencia, que incluso hay muchas cosas que no se van a poder comprobar mediante la experiencia y matemáticamente él las puede aseverar. Entonces dice que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos. Va a ubicar ahí a la geometría como una rama de la matemática en la cual se puede leer ese libro de la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Le va a dar un lenguaje a esa naturaleza que antes estaba regida por imágenes, ¿no? Piensen, no, en esto que estoy diciendo, tengan en cuenta esta distinción de los registros de la que venimos hablando, ¿no? El registro imaginario y el registro simbólico. Cómo esa naturaleza que estaba regida por imágenes y captación sensible y cualidades sensibles que tienen que ver con los sentidos, ahora va a estar regida por un lenguaje matemático, ¿no? O sea, antes era imaginario, ahora es simbólico. Esto igual voy a dar la próxima clase voy a hacer una especie de integración entre todas estas cuestiones donde voy a puntualizar bien esta distinción de los registros respecto a esto. Y si quieren también lo profundizamos un poco en consulta. Pero no me quiero ir de esto del texto, ¿no? Bueno, entonces lo que va a continuar diciendo acá Coiré es, va a hablar de la ley de inercia. Bueno, acá empieza a hablar mucho de
de lo que han sido muchas leyes, cómo se pensaron. Bueno, habla del movimiento, habla del estado del movimiento, del estado de reposo, cómo lo pensaron los modernos a diferencia de los antiguos, ¿no? De la epistema antigua. Y lo que va a terminar diciendo, bueno, nombra a estos pensadores que yo les decía que precedieron a Galileo en las cuestiones físicas, que fueron Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, y que también, por ejemplo, con Copérnico va a decir cómo él fue quien tomó cuestiones de la mecánica celeste para aplicarlas a la mecánica terrestre, ¿no? Va a decir que, piensen también en esto, le vamos a dar la otra vuelta, pero no pierdan de vista de por qué no hablan los planetas, ¿no? Lo que dijimos en introducción era en otro. Cómo hay algo ahí de lo celeste que de lo cual se sirve Copérnico para dar explicación de cuestiones terrestres. Y pensemos esto de que se fusionan las dos físicas, ¿no? Como que en ese sentido las leyes de la celestes se aplican a las leyes de lo terrestre a partir de la ciencia moderna y no así como era anteriormente en la epistema antigua. Bueno, y después de ir comentando todo esto, lo que va a decir Coiré, ya casi al final del capítulo, es cómo en un punto Galileo no ignora, si quieren ir a buscar la cita, página 193, dice: Galileo no ignora la enorme dificultad de su empresa. Sabe muy bien que se encuentra frente a enemigos poderosos: la autoridad, la tradición y el peor de todos, el sentido común. Bueno, y ahí dice que es inútil dar pruebas ante espíritus incapaces. ¿Qué quiere decir con esto, no? Sobre todo lo del sentido común, lo que situaba recién. Que en la epistema antigua, en este aristotelismo, se contaba con un sentido común. En esto de ir a comprobarlo vía experiencia sensible. Y, como dice esto de los espíritus incapaces, es imposible poder hacerlos razonar si estas personas con las que Galileo se vinculaba no estaban dispuestos a poder razonar en otros términos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista. Pensar con Aristóteles, imaginar con Aristóteles, pensar con Galileo, ¿no? Digo, cómo el paso del imaginar al pensar no fue tan fácil, digo, no fue posible. En ese sentido es que Coiré ubica esto como una revolución y como una ruptura, porque significó un cambio de una filosofía, pasar del imaginar al pensar. No es algo menor. Tal vez hoy nos parezca, como decía, una obviedad, porque ya somos modernos, ya podemos razonar de esa manera. Pero también en algún punto somos aristotélicos, ojo con eso, ¿no? Digo, en algún punto también quedamos muy tomados por el sentido común, requerimos de los sentidos para explicarlo, ¿no? Bueno, y eso es esta relación entre lo imaginario y lo simbólico a la que nos encontramos constantemente. Entonces ahí lo que dice Galileo es que no están acostumbrados a pensar matemáticamente, hay que empezar por educarlos. Y ahí abajo está lo que les decía yo: pensar con Galileo o imaginar con el sentido común. Bueno, no, yo le decía imaginar con Aristóteles, pero es casi lo mismo. Esto de que Aristóteles se caracterizaba por tomar esto del sentido común. Así que bueno, concluye diciendo que la buena física se hace a priori, la teoría precede al hecho y que la experiencia es inútil porque antes de toda experiencia poseemos ya el conocimiento. Y acá viene lo importante en relación a el otro capítulo, Aristotelismo y Platonismo en la Edad Media, que lo que va a decir Coiré acá es que con Galileo lo que se produce es un triunfo de Platón sobre Aristóteles. Dice que hay una vuelta a Platón en el sentido de que, esto que les leía recién, repito, la experiencia es inútil porque antes de toda experiencia poseemos ya el conocimiento que buscamos. Y al final de ese párrafo dice: las encontramos y descubrimos no en la naturaleza, sino en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, como Platón nos los ha enseñado otras veces. Entonces, esto de poseer el conocimiento ya en nosotros mismos es volver a pensar en términos de platonismo, en tanto
esto de conócete a ti mismo, ¿no? Esto de la reminiscencia, de que ese conocimiento ya está en el alma, ¿no? De que tenemos que ser nosotros quienes podamos encontrarnos con ese conocimiento, pero que ya lo tenemos, ¿no? No está en la naturaleza, está en nosotros mismos. Y es ahí que, bueno, va a decir esto que les comentaba, de que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos. Y, a ver si hay alguna otra cuestión por acá. Bueno, y ahí al final justamente hace esta distinción entre estas dos filosofías, ¿no? Como para terminar de darle una vuelta al otro capítulo. Y dice que el platonismo y el aristotelismo son opuestas. Y va a decir que si se afirma que la física puede y debe basarse directamente en la experiencia y la percepción sensible, se es aristotélico. Y si por el contrario se quiere atribuir a las matemáticas un valor supremo, una posición clave en el estudio de las cosas de la naturaleza, entonces se es platónico, ¿no? Bueno, y acá está bien claro este triunfo del platonismo sobre el aristotelismo. Y a partir de ahí la posibilidad de pensar en una ciencia moderna, en una ciencia galileana, que Coiré ubica a estos dos referentes, a Galileo y a Descartes, que si bien en este capítulo, situamos cuestiones de la física que tienen que ver con Galileo, nosotros en la unidad 3 vamos a trabajar cuestiones de Descartes, así que ténganlo en mente también. Y bueno, y como no contamos con pizarrón, me pareció pertinente hacer una especie de cuadro, como para poder registrar esto, ¿no? Por un lado tenemos la episteme antigua, por otro lado la ciencia moderna. Esperen que no leo. Una física antigua era aristotélica, la física moderna es galileana, ¿no? La episteme antigua se caracteriza por el sentido común, mientras que la ciencia moderna por la razón y la lógica. La episteme antigua se caracteriza por la experiencia sensible, mientras que la ciencia moderna por la matematización. Y estas dos concepciones que fue necesario cambiar, en la episteme antigua la noción de cosmos y en la ciencia moderna la noción de universo, y ahí las características de cada uno, ¿no? El cosmos como algo cerrado y finito, y el universo como algo abierto e infinito. Y abajo las cuestiones legales, esa legalidad de las leyes de lo terrestre y lo celeste. Así que espero que esto les quede claro, ¿no? Esta diferencia de lo que es la episteme antigua y la ciencia moderna, para poder trabajar a partir de ahora en esta relación del psicoanálisis con la ciencia. Que ahora que saben, siempre que hablamos de ciencia nos referimos a la ciencia moderna, ¿no? No vamos a estar diciendo ciencia moderna todas las veces, ¿no? Cuando en la cátedra hablemos de ciencia, ustedes tienen que situar que es moderna. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase. En líneas generales, así a modo de resumen comentado, es esta distinción entre la episteme antigua y la ciencia moderna. ¿Por qué hay un triunfo del platonismo sobre el aristotelismo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nociones de cada uno están en juego, no? Y la matematización propia de la ciencia moderna, que fue a partir de Galileo, ¿no? Esta física galileana, y que nos hizo posible leer, digamos, el libro de la naturaleza, ¿no? Como dice Galileo, que está escrito en caracteres geométricos. Esto de empezar a pensar esto de lo escrito en términos de letra, ¿no? Esta matemática que si bien tiene que ver con el número, también tiene que ver con la letra, ¿no? Esta escritura. Entonces, ya no se trata de contar la naturaleza como hacían los aristotélicos, sino que ahora la leemos y la podemos escribir. La podemos justamente inscribir en un lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Les adelanto la próxima vez que el aristotelismo pensaba en términos imaginarios, y a partir de Galileo podemos situar algunas cuestiones simbólicas en esto de poder inscribirlos en un lenguaje. Así que bueno, los veo el miércoles en la consulta, y la próxima clase iré haciendo una especie de integración de estos temas.